Buenas tardes con todos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, bienvenidos. Unos minutitos más para que se termine de conectar compañeros, ya estamos 33 y podamos iniciar primero con la retroalimentación que nos pide la universidad para la semana número 4. No olviden que el ingreso a la sala debe ser utilizando primero su apellido y luego su nombre para poder identificarlos rápidamente. Hay algunos que han ingresado con un nombre solamente. Por favor, salen y vuelven a reingresar, o si pueden cambiar su nombre, háganlo de una vez, por favor, para que luego no haya inconvenientes para poder identificarlos. Buenas tardes con los que están ingresando. Bien, vamos a dar inicio a la sesión y conforme se van incorporando los compañeros, los vamos permitiendo el ingreso. Bien, la idea es que podamos desarrollar en estas 2 primeras horas, como les adelantaba hace un instante, el proceso de retroalimentación, que básicamente tiene por objeto aclarar algunas dudas que ustedes puedan tener o aquellos puntos en los cuales, por ejemplo, la evaluación C1, la componente 1, nos ha mostrado que tienen dificultad, ¿no? Entonces voy a empezar yo explicando con algunos de los problemas que ustedes tuvieron que resolver y en paralelo ustedes pueden ir haciendo las preguntas del caso. ¿Ya? Me confirman que observan la pizarra en la parte posterior. Sí, sí, ingeniero, sí se ve. Sí, ingeniero. Perfecto. Sí. Bien, habíamos tenido que desarrollar una tarea la semana pasada, y esa tarea básicamente tenía por objetivo averiguar cuáles eran los esfuerzos en una zapata combinada. Los valores de las cargas ustedes las tienen a la mano. Yo voy a hacer un cuadro muy pequeñito al lado derecho, un cuadro muy pequeño, y en base a ese cuadro voy a tomar un par de ejemplos para poder desarrollar dicho problema. Teníamos una carga de 1500
otra carga de 160, que sería para carga muerta viva, y para sismo severo 220. Para lo que son momentos, estos son cargas P, y en momentos teníamos 140, 37 y 1300 para la columna 1. Vamos a admitir un instante a sus compañeros. Creo que están. Y para la columna 2 teníamos estas otras cargas, 1800, 185, menos 220, 170, 45 y menos 1450. Esto también son respectivamente cargas axiales y momentos, ¿no? Son cargas axiales de las columnas que llegan como cargas verticales a la zapata. La línea roja lo único que va a hacer es mostrarme que los datos que aparecen aquí a la derecha son de sismo severo y arriba son cargas de servicio. ¿No? Que justamente en la semana pasada habíamos identificado. Y la forma que tiene la zapata para todos los casos se compone de un voladizo de 800, una columna de 500 milímetros, una parte central L, que eso ha sido variable, luego columna de 600 milímetros y la columna final de, el voladizo de 1 metro, ¿no? 1000 milímetros. Entonces, básicamente, estos son los datos que necesitamos en la dirección longitudinal, eso me va a dar una longitud total, y S, que es la dimensión transversal, es de 2600 milímetros. Aquí no puedo colocar unidades en todas las unidades, en todos los números, porque no hay espacio. Normalmente tenemos que identificar cada uno de los datos con una magnitud y además con una unidad. Bien, ¿qué nos piden? Por ejemplo, voy a resolver el caso B. A alguien le tocó resolver el caso B, en donde consideramos carga muerta, carga viva y más sismo, ¿no? Vamos a hacer el caso C para que se note cuando hacemos el cambio, ¿no? Menos sismo. Y a alguien más le puede haber tocado, voy a verificar aquí, un instante. A alguien que le tocó el caso B, por ejemplo, con el caso G y con una luz de 4 metros. ¿No? Algunos de ustedes, esto ha sido 4 metros. Y le ha tocado desarrollar también la combinación G. En la combinación G tenemos 1.25 de carga muerta más 1.25 de carga viva más el sismo severo. 1.25 de carga muerta, 1.25 de carga viva, y en ese caso el sismo está sumando, va sin amplificar porque ya se trata de sismo severo, ¿no? Aquí directamente se aplica de esta forma. Y en el caso de la carga de servicio, aquí sí le aplicamos el 80%, habíamos explicado, ¿no? Eso la mayoría lo ha hecho, ¿no? Ha aplicado 80% tanto a la carga, tanto a la carga axial como al momento flector, a ambos le ha aplicado el 80% para transformarlo a cargas de servicio. Entonces, primero vamos a averiguar cuáles son los esfuerzos, que es donde ha habido mayores errores, sobre todo en la interpretación del signo, ¿no? Es lo que más se ha observado. Ingeniero, ¿cuándo estará dando los resultados del examen?
Yo espero tenerlos, a ver, estamos hoy día miércoles, yo espero el día viernes ya tengan los resultados del examen, ¿no? Pero más o menos se ha revisado ya el 60%. Hay por ahí 2 personas que han sacado entre 8 y 10, 2 o 3, ¿no? Los demás están casi entre 11, 12, y hay 2 o 3 15, ¿no? Hasta ahí, que es un poco más del 60% del aula. La mayoría ha tenido error en la interpretación de signos, ¿no? Por eso es que estoy queriendo desarrollar este problema con cada uno de ustedes. Gracias, ingeniero. A ver, entonces ya tenemos ahí la información. Entonces, por ejemplo, al que le tocó el caso B, perdón, el caso C, el caso G, también le ha tocado una distancia de 4 metros, por ejemplo, y le ha tocado un signo, ¿no? Le ha tocado, por ejemplo, el caso horario o el caso antihorario. Vamos a considerar aquí que le ha tocado que el sentido antihorario, este, es positivo. ¿Ya? Ahí está. Entonces vamos a considerar que al que le tocó el momento horario, perdón, antihorario, esos valores son positivos. A algunos les ha tocado al revés, ¿no? Bien, entonces, lo primero que hay que hacer es calcular para la columna 1 el valor de P y el valor del momento, ¿no? Lo único que haremos es sumar la carga muerta, sumar la carga viva y, como tenemos acá un signo negativo, le restaremos el sismo por el 80%. A ver si por favor lo calculan. La suma de estos dos valores y menos el 80% de 220. $1,484. 1484. Ya está. 1484, ingeniero. Ya. ¿Cuánto sería el momento de servicio, por favor? Menos 863. Menos Momento, 863. ya, 863, ¿no? Entonces, ojo, menos 863 significa que va en sentido contrario a este, ¿no? Este es positivo, entonces menos 863 iría en sentido contrario a este. A ver, ¿qué han sumado en el momento? Para la columna 1, han sumado 140, han sumado 37 y han sumado 1300 por 0.8, ¿no? Eso es lo que han sumado. Estos momentos, conforme están saliendo, son momentos positivos, ¿no? O sea, yo voy a hacerlo aquí en el Excel. Tengo 140 más 37 más el 80% de 1300 y eso me da 1217. Ustedes me están dictando otro valor. 140, momento de carga muerta, 37, momento de carga viva, y 1300 de sismo. A ver. Menos ¿No 1300. sería? Ingeniero, Menos. no No, sería menos 0.8. El sismo Ajá. está restando. 863. La Negativo, ¿no? combinación está restando. Sí, ¿Negativo? Ok. 863. Entonces, Negativo. negativo es al contrario de esto, ¿no? Entonces aquí yo voy a dibujar así, ¿no? 863. Ahora para la columna número 2, también tengo la sumatoria de estos valores. Me dice menos sismo, entonces el menos por menos me va a dar más, ¿no? Más 0.8 de 220. ¿Cuánto sale ahí, por favor? 2161. 2161, correcto. Ingeniero, de Ahí igual está. manera se multiplica por 0.8, ¿no? El sismo. Sí, así es, ¿no? Porque es un solo estado de carga el que estamos analizando. 2161. Y cuando calculan los momentos, ¿qué valor obtienen? 1375. 945. 75, ¿no? 1375. Correcto.
¿Con qué signo resulta el valor? ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 Positivo, ¿no? Cuando este Positivo. cambia a positivo, todo sale el valor positivo. Entonces, positivo significa que tiene esta orientación. Entonces, este momento tiene esta orientación. Entonces, hasta aquí la mayoría lo han hecho bien, no han tenido problema. El problema ha sido cuando tuvieron que hacer momentos, por ejemplo, en este punto. Vamos a decir que ese punto dentro de la zapata, aquí está una columna, aquí está la otra columna, estamos haciendo momentos en este eje, ¿no? Y aquí lo vemos como un punto, por ejemplo, el punto A. Entonces, ahí es donde este momento algunos lo han considerado positivo, esta carga también positivo, esta carga por el brazo de palanca positivo, y este momento debería ser negativo, ¿no? Y ahí es donde se han equivocado, le han puesto a ese valor más también. Me voy a permitir el ingreso, compañeros, un instante. Ya estamos. Entonces, lo que hay que hacer a continuación para ubicar la resultante simplemente será la suma de las dos cargas axiales. Entonces, podemos conocer la resultante simplemente sumando esas dos cargas. Tendría 2.000, 3.645, ¿no? 3.645. Y la manera de poder ubicar esta posición es diciendo 1.484 por, en este caso, 800 más 250, 1.050, en metros 1.05. Estoy tomando arbitrariamente, esto me sirvió para identificar los valores de la tabla. Aquí puedo usar el signo que quiera. Arbitrariamente estoy haciendo momentos y diciendo que esto es positivo para este problema, ¿no? 1.464 por 1.05 más 863 más 2.161 por este brazo de palanca. Tendríamos en total 5 metros 60. A ver si me confirman, por favor. Desde la cara de la columna hasta, perdón, de la zapata hasta el eje de la segunda columna. ¿Me confirman que son 5 metros 60? Sí. ¿Ya? Entonces tendríamos 5.600, ¿no? Y este momento es un momento que gira en sentido contrario. Este sería menos 1.375. Esta sumatoria de momentos tiene que ser igual a la que produzca la resultante por la posición. Entonces, esto tendría que ser igual a la resultante, que es 3.645 por la posición. Y de ahí ustedes despejan la posición y me indican, por favor, cuánto le salen. 3.61. 361. Ok, ahora lo vemos. A ver qué pasó con estos señores. Ya, ok. 361. A ver, ¿todos tienen el mismo resultado? Sí, ingeniero, correcto. Ya, a ver, vamos a hacer una confirmación. Disculpe, ingeniero. Sí, adelante. En el brazo de palanca de la columna 2 lo multiplica por 5.600, pero si la suma sale 5.100. A ver, tendríamos que sumar 800. ¿O está sumándolo hasta al borde de los 600? No, 800 más Disculpe, 300. la longitud es diferente. Sí, Este es 4. Sí, aquí es hasta el eje de la columna, 300.
Y entonces me dijeron que tenemos x igual 6. 3.607, ¿no? Sí, ingeniero. Bien, entonces aquí también creo que la mayoría ha llegado también a esta parte. Y luego ya tenemos que calcular dónde se están presentando los máximos momentos, ¿no? Entonces, para eso, los máximos esfuerzos, para eso tengo que identificar cuál es la longitud total de esta zapata. Entonces voy a ponerle como si fuese así T. T sería la longitud total de la zapata. ¿Cuánto tendríamos, por favor? Para este caso. 6.9 me parece. 6.9. 6.9 metros. 6.9 metros sería la longitud total de esta zapata, y lo que nos haría falta es calcular la mitad de ello, la mitad, 345. que es 3.45. ¿No? Esa es la mitad simplemente. Esta carga está cayendo hacia la derecha del centro de la zapata, lo que significa es que vamos a tener una distribución de esfuerzos orientada de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque la posición con respecto al eje me está dando pasando el eje, ¿no? 3.607 es mayor que 3.45. Vamos a admitir a sus compañeros, a ver. Ya está. Por lo tanto, la excentricidad será igual a 0.16. 0.157, redondeando. Con eso podemos trabajar aquí la carga P y un momento M, que es P por E, ¿no? Y podemos identificar los esfuerzos. Entonces, T sextos es un límite que hemos estado usando para verificar si realmente se trata de distribución trapezoidal, ¿no? Entonces ahora calculamos la sexta parte y eso me daría 1.15, ¿no? 1.15, y como la excentricidad es menor que T sextos, significa que la distribución es efectivamente trapezoidal. Entonces puedo hallar el esfuerzo tanto mayor como el menor. Colocaré lo siguiente: 36.45 entre el área de la zapata, que es 2.6 por T, que es 6.90, más, en este lugar, y aquí será con menos, 6 veces la carga, 36.45, por la excentricidad, 0.157, entre S por T al cuadrado. Ok, con eso tendríamos el primer valor de esfuerzo. ¿Cuánto se obtiene acá, por favor? 230.92. Correcto. Aquí obtenemos 230.9, y al otro lado, cuando esto es menos, $175.44. kilopascales. Está, ¿no? Eso es lo que estamos obteniendo. 175 por un lado y 230. Entonces, ¿qué se les pedía? Voy a leer textualmente lo que se solicitaba aquí. Acá indica lo siguiente: la capacidad última del suelo es 420 kilopascales a una profundidad de 1,50 m, medida del nivel terreno natural. ¿Qué más nos indica? Se realizará la verificación de esfuerzos bajo la zapata combinada. La verificación de esfuerzos siempre se hace en servicio, ojo, esta es una verificación de esfuerzos y se hace en servicio. Tendría que controlar si este 230 es mayor o menor que el Q neto, ¿no? En la mayoría de casos se ha dado que es mayor. Vamos a ver qué nos sale por acá. Y dice lo siguiente, ojo, ¿no?
se deberá realizar la verificación. Verificar es simplemente decir si algo pasa o no pasa, si es que algo cumple o no cumple el reglamento. En eso todos han colocado pasó o no pasó. Y dice, en caso los esfuerzos no cumplan lo estipulado por la norma, deberá proponer una solución posible, explicar en qué consiste y por qué la elige, ¿no? Hacer un párrafo de 3 o 4 renglones. Simplemente es, ¿qué harías? ¿No? Algunos han propuesto incluso algunas medidas o han tanteado varias veces, ¿no? No se pedía hasta ese nivel, simplemente era, ¿qué cosa se haría, ¿no? Entonces vamos a comentar aquí qué dato tendríamos con el tema del suelo, ¿no? Bien, lo del suelo entonces, voy a tener que borrar la parte superior, ¿no? Esta parte la vamos a borrar para poder calcular la capacidad neta del suelo. Entonces, los valores son 420, capacidad neta es igual a 420, sobre, como estoy incluyendo en esta verificación momentos y cargas axiales debidas a sismo, el factor de seguridad aquí es 2.5. 2.5. ¿Qué más? Tengo 1,50 m, profundidad de desplante y 30 de relleno. Entonces aquí tendré 1,80 m que restarle de relleno total, ¿no? Por un peso específico que me están diciendo que es 21.5. Y la carga de piso se está indicando que es 3. Con eso obtendrían el Q neto, que también está dado en kilopascales, ¿no? Aquí ya no escribo las unidades por espacio, ojo, yo les he pedido a ustedes que las coloquen, hay varios que se olvidan de colocarlas. 126.3. 126.3. 126.3. Ok, entonces en este caso 230 es muchísimo mayor que el Q neto, por lo tanto aquí yo puedo indicar no se cumple el artículo de la norma técnica de edificación es 060, ¿no? Ahí terminó mi verificación cuando he identificado si se cumple o no. Como son datos de una zapata a la que me han pedido verificar y no me han pedido volver a diseñar o volver a replantear, ahí termina esta parte, pero me dice ahora, ¿qué harías si quisieras que esto pase? Entonces yo les pregunto a ustedes qué harían, ¿no? Hubiese querido que al menos uno me responda en el sentido de, por ejemplo, ¿no? Algunos me han dicho, cambiaría dimensiones, pero estoy pidiendo 3 o 4 renglones, significa que hay algo más, ¿no? O sea, si voy a cambiar, por ejemplo, dimensiones, ¿cuál dimensión voy a cambiar? Este 800 lo voy a alargar, este 1000 lo voy a alargar, ¿no? El ancho, algunos han sido muy genéricos. Entonces yo aquí les pregunto, ustedes observan cómo estamos, y el eje de la zapata, digamos que está por aquí, ¿no? Dijimos que 3.60 es mayor que 3.45. Digamos que el eje de la zapata está por aquí. Así para que más o menos se note la proporción. Ahí está. Este es el eje de la zapata y la carga está cayendo hacia la derecha. Aquí es donde hay esfuerzos mayores. ¿Qué harían ustedes crecer? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿No? ¿Cómo ganarían una inercia que además sea efectiva y reducirían también la excentricidad? Porque si reducen la excentricidad, entonces también esto ya se va reduciendo, ¿no? Esta variación de esfuerzos. Entonces, lógicamente, en el lado derecho es donde más necesitan dimensión. Entonces, si me dicen voy a crecer la longitud, un comentario como los que se espera de ustedes es aumentaría la longitud hacia el lado derecho, hacia el lado del voladizo de 1000. No saben cuánto porque no han hecho el cálculo, pero algo así, ¿no? Y si eventualmente no obtengo buenos resultados, podría incrementarse también el ancho, ¿no? El ancho sí lo incremento de manera pareja porque en este sentido no tenemos momento flector. Ok. Algunos han comentado, por ejemplo, que harían un mejoramiento de terreno. Pero, salvo un caso, la mayoría creo que no tiene claro qué cosa es un mejoramiento de terreno, entonces voy a explicarlo aquí.
O sea, la idea es que contesten en base a lo que hemos hecho, y si alguien contesta sobre algo que conoce por encima de eso, está muy bien. Pero aquí lo que he encontrado es que no lo tienen claro, ¿no? ¿En qué consiste un mejoramiento de terreno? A ver, yo tengo aquí el nivel de terreno natural y es donde quiero construir una cimentación. Este terreno va a mostrar asentamientos excesivos, por ejemplo, se va a asentar demasiado, o el nivel de esfuerzos que soporta, ¿no? Estos bulbopresiones hacen que se asiente mucho, o el nivel de esfuerzos que transmite al suelo es muy alto y no es posible colocar las cargas previstas, ¿no? Entonces, alguno dice, voy a hacer un mejoramiento de terreno. Si lo señala así, tendría que decir, ¿no? Yo habría dicho esto, en alguna de las opciones, porque hay muchas formas de realizarlo, ¿no? En una de las formas más simples, de su F era 1,50 m y acá había un relleno adicional. Entonces, una de las formas sería, suponiendo, por ejemplo, ¿no? Suponiendo en el eventual caso que tenga un mejor suelo, por ejemplo, a 2 metros o a 2,20 m, vamos a suponer, en el eventual caso que tuviese un mejor suelo a 2,20 m, capaz de soportar estas cargas, entonces lo que hago es, hago un mejoramiento de suelo. Este suelo lo cambio, este suelo que era malo, que se iba a comprimir, lo cambio, o en su lugar coloco una falsa cimentación hasta llegar a un estrato más profundo. Esa sería una respuesta de un estudiante de ingeniería, ¿no? O sea, que me dice, si solamente me dice mejoramiento de terreno, podría haberse ocurrido muchas cosas. Por eso se pide allí un párrafo de 3 a 4 renglones. Y si alguien, digamos, utiliza muchos adverbios, artículos, y no me dice nada, por ejemplo, considerando que los esfuerzos son muy altos y la norma no se cumple, intentaría buscar alguna forma de llegar a, y recién ahí me dice mejoramiento de terreno, su respuesta ha sido de menos de un renglón, ¿no? Entonces aquí, bajo el supuesto de que existe un buen terreno aquí abajo, este es un mejor terreno, yo puedo plantear un mejoramiento como debajo del nivel de zapata que se había planteado originalmente, hago este mejoramiento para alcanzar el suelo de buena calidad, ¿no? Los que han respondido en su mayoría mejoramiento de terreno han interpretado, tengo aquí un terreno malo, esto es malo, y hay una forma mágica de convertirlo en bueno, ¿no? O sea, llego no sé a qué nivel y ya es bueno, no es así, ¿no? O sea, ¿de qué me vale ponerle acá piedra o un material muy rígido si el material abajo sigue siendo malo? Entonces, cuando hablamos de un mejoramiento de terreno, no es que este suelo vaya a mejorar, sino que estoy llevando las cargas a un suelo inferior. Y este es un relleno que se llama así mejoramiento, pero su objetivo es trasladar las cargas y evitar que aquí se den deformaciones importantes, porque aquí abajo ya el suelo es un suelo mejor consolidado. Algunos sí ha contestado que podría usar, por ejemplo, un sistema de consolidación para mejorar el terreno, ya sea por vibración, ya sea por entrada de agua, ¿no? Agua a presión, o por columnas de grava. ¿Ok? Esta es otra alternativa, esta es otra posibilidad, ¿no? La primera posibilidad es cambiar dimensiones, es la primera, ¿no? Pero esta voy a dejar entrar a sus compañeros, son dos, un ratito para que puedan ingresar, listo. Entonces, ¿qué significa colocar columnas de grava? O por ejemplo, hacer un trabajo en el que por métodos de vibración mecánica podemos lograr que el terreno mejore sus características. Bien, entonces yo tengo aquí un terreno que en general tiene mala performance, ¿no? Una baja capacidad portante. Deseo hacer una cimentación, que llegaría por ejemplo aquí, y para controlar estas deformaciones, mi cimentación tal vez tendría que ser muy grande. Cuando quiero evitarme ese costo, lo que hago es, antes de hacer la cimentación, hago algunas perforaciones y empiezo a vibrar el terreno, lo compacto de tal manera que relleno estos espacios con grava, esto se rellena con grava, y formando estas columnas en diferentes ubicaciones,
llego a la profundidad suficiente que cuando coloque la nueva carga, la nueva estructura, perdón, estas columnas le den soporte mayor al suelo, ¿no? Podríamos decir un tema, ¿no? Si este suelo era un suelo que soportaba 126, ¿a cuánto lo podré pasar? Pues, ¿no? O sea, no puedo llegar, por ejemplo, a 300, ¿no? O sea, pensar que con columnas de grava voy a aumentar la capacidad 2.5 veces, 3 veces, eso tampoco es posible. O sea, podemos lograr mejoras, pero eso dependerá del nivel de cargas, ¿no? Entonces, quien contestó, por ejemplo, sobre este tema, es factible, también dependiendo del suelo, ¿no? Pero es una posible respuesta. El solo decir aumento dimensiones es una respuesta insuficiente. El solo decir mejoramiento de terreno también es una respuesta insuficiente, como les acabo de indicar. Entonces, por ahí traten siempre de ser un poquito más explícitos, sobre todo si se les aclara desde el principio que utilicen al menos 3 o 4 renglones para expresar su respuesta, ¿no? En este caso, una respuesta por escrito. Bien, vamos a ver la segunda parte, que ya consiste en, y lo leo textualmente, consiste en además o adicionalmente deberá graficar los diagramas de cortante de diseño, ojo, cortante de diseño, muchos han calculado el cortante solo en la cara. Y cuando es cortante de diseño lo hacemos a la distancia D. Y momentos flectores de diseño en la dirección longitudinal de la zapata. ¿Ok? En cada uno de los diagramas debe indicarse de forma clara la magnitud de las fuerzas cortantes en todas las secciones críticas, no en una o dos, sino en todas, y la magnitud de los momentos flectores en todas las secciones críticas. Vamos a realizar entonces ese trabajo ahora. Igual me ayudan, los datos siempre están aquí a la derecha, seguimos trabajando el mismo caso, la longitud libre aquí es 4 metros, pero ahora ya vamos a trabajar en cargas últimas, ¿no? Entonces esto ya no lo usamos, y como las medidas que me han dado corresponden a una zapata, en la cual me dicen simplemente averiguar cómo está, algunos han respondido, por ejemplo, que debido al tamaño de la zapata, la zapata va a fallar por corte o por punzonamiento. Eso no lo puedes decir, ¿no? Que esta zapata sea más grande o más pequeña, no te va a dar una idea de si aquí hay falla por punzonamiento o falla por corte. Eso solo lo podemos averiguar si evaluamos a la distancia de el nivel de esfuerzos y lo contrastamos contra el peralte que han seleccionado ustedes mismos, ¿no? Porque ese peralte se ha seleccionado por lo menos en función al tipo de barras. Ingeniero. ¿Okay? Sí, adelante. ¿Qué tal? Una consulta, ingeniero, sobre las 3 soluciones que nos acaba de brindar, donde se puede aumentar dimensión, mejorar el terreno, consolidar suelo. ¿Cuál sería la más viable en una obra? Es decir, ¿cuál sería quizás la más rápida para quizás abaratar costos? ¿Cuál usted recomendaría? Eso depende. Vamos a suponer que a 2,20 metros, por ejemplo, yo puedo lograr una capacidad que iguale a las cargas, ¿no? O sea, las cargas producen un esfuerzo que el suelo ya puede soportar aquí. Si el estudio de suelos me permite averiguar eso, y por ejemplo puedo bajar a 2,20, vamos a suponer que no tengo vecinos en los costados, esto va a ser siempre lo más barato. Pero si tengo, por ejemplo, agua, y tengo un edificio grande a la izquierda o una casa mediana a la derecha, hacer una excavación de esta profundidad me va a obligar probablemente a calzar a los vecinos y además a buscar reducir la cantidad de ingreso de agua, ¿no? Porque estamos hablando que hubiese agua. En este caso sería uno de los más caros estos sistemas, ¿no? ¿Cuánto les puede costar un mejoramiento de terreno dependiendo del área? Pues imagínense una obra que tiene 300 metros cuadrados, podrían tener un gasto pues con todo y para unos 300 metros cuadrados, un aproximado, incluyendo la calzadura, podrían gastarse unos 200.000 soles, pues, ¿no? Digamos, ¿no? Este otro sistema, para la misma área, dependiendo de la profundidad, va a variar, ¿no? O sea, si yo bajo solamente 4 o 5 metros de este sistema de columnas de grava, podría estar por ahí, ¿no? Por los 200.000 soles, si es que hablamos de un área similar, y unos 3 o 4 metros, pero si necesito llegar a 7, 8, 9 metros, esto se va a ir pues a 400.000 soles, ¿no? Por decir un número, que ya me dispara también de este otro límite, ¿no?
hay muchas veces en donde hay tanta agua que esta opción tampoco es viable, ¿no? O sea, uno empieza a querer construir y tiene problemas de ingreso de agua. Entonces, todo dependerá del tipo del suelo. Entonces, no podemos soltar un número y decir esto es para todos los terrenos, ¿no? Si esto, por ejemplo, es arena, es más difícil cuando el agua empieza a lavar la arena, ¿no? Y en el caso de arcilla, la arcilla puede ser muy rígida, pero está en contacto con agua y rápidamente se vuelve plástica, ¿no? Entonces va a depender mucho de las características del suelo. Ustedes debían haber dado alguna opción, como por ejemplo ampliar dimensiones. Alguien, por ejemplo, colocó, ¿no? Yo, si es que el terreno, si es que no existen interferencias, etcétera, y se puede, yo ampliaría dimensiones. Eso sería para mí lo más fácil desde el punto de vista estructural, ¿no? Pero eso es válido, eso también es válido. Pero, como digo, cuando hablamos de dimensiones es cuál es la dimensión que más me favorece, ¿no? Me favorecería esta, por ejemplo, ¿no? El diagrama, claro, de acuerdo al Claro, diagrama. hacia dónde debería crecer. Ya, gracias, ingeniero. Okay. Bien, entonces apliquemos ahora la expresión G. Quería confirmar en el dato que teníamos G, me parece que es con 0.9, vamos a chequear. Sí, es con la Sí, ecuación G y H es con 9.5. 0.9, así es, correcto. G y H son con 0.9, 0.9 de la carga muerta, más el sismo, ¿no? Así se trabaja en este caso, porque el H es menos el sismo, ¿no? Entonces aquí descartamos las cargas vivas, o sea, descartamos estas, no las vamos a tocar en esta verificación. Nos han hecho configurar esto con un sonido y es incómodo estar regresando a hacer el ingreso uno por uno. Voy a tener que cambiar la configuración para que ingresen. A ver, y no aparece. Un ratito. Ya. Parece que está un poquito con problemas el internet de algunos de los asistentes. A pesar de que les pongo a admitir, no logran ingresar. Ya, ahora sí. Bien, entonces, por favor, calculamos 0.9 veces de la carga muerta, 1500, más el sismo, que ya es severo, 220. ¿Cuánto obtienen, por favor? 1570. Ya, y en el momento, $1,426. correcto. Este momento, ¿con qué signo les está saliendo? Positiva. Positivo. Significa que tiene esta orientación, ¿no? Que es la que hemos indicado del principio, es antihorario. Entonces, este momento tendrá esta orientación. Y para la columna 2 hacemos lo mismo, 1800 por 0.9 más 220 negativo, ¿no? ¿Cuánto obtenemos ahí? $1,400. Correcto. Y por aquí, Menos 1,297. entonces, menos, ¿no? Sí, sí. En este Sí. caso, sí. Ojo, cuando hacemos en la columna 2, recuerden que es más aquí, esto va a quedar un signo menos, entonces esto va a ser contrario a este, ¿no? Va a tener esta orientación ahora. 1297 en esta otra orientación. Nuevamente, la resultante de fuerzas de todo el sistema es igual a la suma de las fuerzas verticales. Eso es 2.970. 2.970
Y vamos a ubicar nuevamente, igual que en el paso anterior, la posición de esta resultante, llamándole otra vez x sub 0, ¿no? O x sub 1 si quieren, para diferenciarlo del valor anterior. Por favor, hagan el mismo equilibrio y me dicen cuánto le sale este valor de x, por favor. Este valor de x sub 1. ¿Era alguien que tenga ya el resultado? Sería 1570 por brazo de palanca, 1400 por brazo de palanca. Este sería menos 1426 y más 1297. El único que restaría sería este, ¿no? Si es que usamos la convención de hace un rato, ¿no? Sumatoria de momentos en A. Y a esto le ponemos positivo. A ver, alguno que lo tenga, por favor. ¿Alguien que tenga el resultado? La posición x1 es igual a 1570 multiplicado por el brazo de palanca, en este caso por 1,30 m, más 1400 multiplicado por este brazo de palanca. Hemos visto que es 560 más 1297 y menos 1426. Todo sobre 2970. Sí. Pero no se toma positivo sentido anterario. A ver, el signo que tenemos aquí abajo es el signo que nos da en el problema para interpretar estas fuerzas. Cuando trabajo esto, puedo tomar esta convención o si quiero la que tú propones. Esto es arbitrario. Si lo trabajo al revés, vamos a obtener lo mismo, ¿no? O sea, digo, ¿qué pasa si a esto le doy positivo al hacer momentos aquí? Esta es arbitraria, no tiene que ser igual, pero vamos a hacerlo igual, ¿no? 1500 por esto sería negativo. 1400 por este brazo también sería negativo, considerando esta condición. 1400 sería positivo ahora. Y 1297, que es contrario, sería negativo. O sea, como ven, el resultado es el mismo, solamente con signo cambiado. Y esta fuerza, por esta distancia, también sería negativo, ¿no? Entonces, la división me va a dar exactamente lo mismo para cualquier sentido arbitrario que pueda considerar yo aquí. O sea, que lo tome positivo o negativo, el valor x1 va a ser idéntico. ¿Cuánto obtienen, por favor? 3.15. 3.15. ¿Sí? 15.1. Sí, correcto. 3.15.1. Ya está. Con esto entonces podemos determinar los esfuerzos. Yo voy a tratar de graficar aquí, primero que nada, la columna. Vamos a ponerla un poco más acá. Esta va a ser nuestra columna. Si hasta aquí hubiese alguna consulta, por favor háganla. Por aquí No, vamos a solo poner. que ahí en la primera distancia, cuando ha tomado momentos, es 1.05. Usted lo ha Ok, puesto 1.3. 1.05. Sí, gracias, Ajá. gracias. Hasta el eje. Sí, ¿no? Pero con eso han calculado el 1, con el Sí. 1.05 han calculado el valor correcto, ¿no? Con el 1.05. Gracias. Bien, entonces aquí estoy graficando la zapata para poder debajo de ella colocar los esfuerzos que estamos intentando calcular. Y vamos a considerar incluso en un solo gráfico los esfuerzos que me van a permitir después calcular cortantes y momentos, ¿no?
Eso significa entonces que aquí voy a medir una distancia D y me va a interesar conocer el esfuerzo a este nivel. También lo necesito en este lado, lógicamente. Aquí voy a medir D y voy a necesitar por aquí otro esfuerzo. Aquí voy a medir D, necesito un esfuerzo más, D, necesito otro esfuerzo y el esfuerzo final, ¿no? Entonces, esto me va a salir, si hacemos el cálculo anterior, me voy a dar cuenta que sigue siendo una distribución trapezoidal de esfuerzos. Hasta aquí abajo, una distribución trapezoidal. Y debo entonces calcular cada uno de estos valores para que el diagrama de mis fuerzas cortantes y momentos sean los correctos. Bien, entonces nos vamos a hacer un pequeño espacio aquí. Como ya tenemos la resultante, ya tenemos el valor de X, ¿no? Esto ya lo puedo borrar. Nos hacemos un pequeño espacio para poder calcular los valores complementarios, ¿no? Ingeniero, ¿y en las caras no sirve? O sea, no Sí, sirve para nada. sí, estos valores son los de cortante, ¿no? Para momento, vamos a calcular aquí en las caras, en este mismo gráfico, pero le voy a poner otro color, ¿no? Pero para cortante lo principal es AD, claro. Claro, la sección crítica son todas las secciones a la distancia D, ¿no? O sea, ¿cuántas secciones críticas tiene esta zapata? 2 y 4, ¿no? 4 secciones críticas tiene esta zapata, que es donde debe calcularse el cortante. Y para Ingeniero. momentos tenemos 2, 4 y una que probablemente estará aquí, no sé dónde, pero esta también habrá que encontrarla. Sí, adelante con la pregunta. Le digo esta vez, la carga resultante cae hacia la izquierda, porque tenemos 3.151. A ver. El eje de la zapata es a 3.45. Ya, correcto. La longitud de la zapata sobre 2 es 3.45. Me voy a dejar ingresar a su compañero un ratito. Son 4. Ya estaba metiendo. Y esto entonces está quedando a la izquierda. Ok, entonces este gráfico va a cambiar. Gracias. Gracias que hiciste la verificación. Esto va a cambiar y va a tener la otra orientación. Esto sale porque estamos restando el sismo, ¿no? Cuando lo sumamos sale a este lado. Entonces vamos a llevarlo así. Ahí está. Gracias. Entonces, aquí tendríamos los valores de los momentos, perdón, de los esfuerzos para cortante y por aquí los esfuerzos para momento. Está. Entonces aquí arriba necesitamos calcular la excentricidad, que es igual a 345 menos 1.151, ¿no? Entonces, como decías, la carga cae hacia la izquierda, ¿no? Si por acá está el eje, la carga está cayendo así, por aquí. Y esta sería la excentricidad D, que es simplemente la diferencia de estos dos valores, ¿no? Entonces tendríamos 0.299 de excentricidad. Y vamos a calcular entonces el esfuerzo máximo va a estar a la izquierda y el esfuerzo mínimo va a estar a la derecha. Entonces el esfuerzo, llamémosle 1, último, será siempre la carga entre S, que es 2.6, por T, que es 6.9, más 6 veces la misma carga por la excentricidad, 0.299, entre S por T cuadrado. Y en ese otro extremo tendremos con un signo negativo. Por favor. ¿Cuánto tendríamos? Ya los valores de la derecha los voy a borrar, estos.
208.6. 208.6. Ponerlo aquí. Kilopascales. Por acá, 122.6. Aquí yo he conservado los decimales y tengo 0.5. Ya está. 208.5 y 122.6. Entonces nos falta calcular el peralte de la sección. Básicamente aquí dijimos que vamos a calcular la longitud LDH, que era para un fierro de 1 pulgada. Decíamos que aquí están llegando fierros de pulgada, no olviden. Y además vamos a colocar la carga, porque cuando hacemos el diagrama de cortantes o el diagrama de momentos necesitamos conocer esta carga última. Igualmente esta carga última la necesitamos, y los momentos que hemos encontrado. A ver, las borré, si alguien me las dicta, por favor, las cargas últimas. Teníamos aquí 1570. Y a la derecha, 1400. ¿Está conforme? Son los valores que teníamos aquí arriba, ¿no? Porque todo sumado eran 2970, que es la resultante. Es el valor que hemos utilizado aquí, es la resultante, ¿no? Y los momentos se habían obtenido 1426. En este lugar, y en el otro lado 1297. En un caso teníamos un valor positivo, o sea, esto era así, y en el otro caso salió negativo, o sea, en esta dirección. ¿Sí? ¿Está conforme? ¿Me confirman, por favor? Ingeniero. Ok. Bien, entonces ya tenemos estos dos valores y necesitamos la distancia D para poder calcular los esfuerzos en las líneas rojas. Los esfuerzos en las líneas azules ya los podemos calcular y básicamente lo haríamos con semejanza de triángulos, ¿no? ¿Cuántos serían los esfuerzos, por ejemplo, en las secciones de color azul? Esta todavía no la conocemos, pero por lo menos las dos caras de la columna derecha y las dos caras de la columna izquierda. A ver, por favor, si alguien calcula para la columna izquierda y alguien más calcula para la columna derecha. Estoy colocando aquí unos valores, me confirman por favor que sean los correctos. A ver, confirmen si los resultados que obtienen son los mismos o hay algo que corregir. Estos son justo en el eje de la zapata, ¿no? En la cara de la columna, ¿no? Los de color azul son en la cara de la columna izquierda y estos dos también en la cara de la columna derecha. Y todo está en kilopascales.
por ejemplo, cómo se calcula este valor, el 192, yo tendría que decir, aquí tengo 800 milímetros y aquí 500 más es 1,30 m. Esto es 1,30 m. Necesito saber cuál es el esfuerzo a 1,30 m. El esfuerzo del extremo es 122.6 y en el extremo izquierdo es 208. Al restar 208 menos 122, obtengo a ver si alguno me ayuda para poder encontrar esto, ¿no? Recuerden que todo es 6 metros 90. Todo es 6 metros 90, es la longitud T es 6,90. Entonces, por semejanza de triángulos podemos encontrar esta distancia. Ahora aquí voy a restar. Tendría 208.5 menos 122.6. 208.5 y 122.6. Esto es 85.9. Esto sería 85.9. Ustedes hacen relación de triángulos, 85.9 es a 6.90, como esta incógnita es a 5.60. Sí sale. Sí sale, ingeniero, 192.315. Gracias. Pues esto le sale 73, ¿no? Los 4 están correctos. 73.5. ¿no? 73.5 más 122 obtienen el 195. Quiero verificar si está bien esto. 73. Me dicen que está correcto, ¿no? Vamos a chequear si aquí Sí, sí está correcto. Ya, más. Ingeniero. Perfecto. Entonces, punto 6. Está. Bien, ¿qué nos estaría faltando? ¿No? Si ya tenemos estos valores, ahora nos faltan los valores de color rojo, pero les decía, aquí hay que calcular LDH, ¿no? ¿Cuánto tienen para LDH, por favor? Ustedes encontraron 0.24 por 420 por el diámetro de la barra, que es 1 pulgada, entre la raíz de FY, ¿no? Entre la raíz de 21. Y eso les dio 558,7 milímetros, ¿no? Milímetros. Entonces, había que considerar que hay un espacio de recubrimiento. Ahí también la mayoría lo ha trabajado de forma adecuada. Entonces, si esta fuese la zapata, tengo dos tipos de fierros, los de una dirección y los de otra dirección. Entonces había que sumar específicamente este recubrimiento, ¿no? Este recubrimiento, este diámetro y este otro diámetro también. Y eso nos daría la altura de la zapata teórica al menos. Cuando a esto le sumamos el diámetro de la barra, el otro diámetro y además los 50 milímetros, obtenemos el peralte de la zapata. Obtenemos el peralte de la zapata. Ese peralte
nos saldría 646.9. H de la zapata, 646.9. Lo redondeamos a 650 milímetros, ¿no? Nos quedamos con un HZ de 650 milímetros. Se les indicó en el trabajo que este cálculo lo hagamos única y exclusivamente en base al acero, ¿no? Eso estaba en la segunda página. Para determinar el peralte efectivo de la columna, emplear la longitud, perdón, debería ser la zapata ahí, ¿no? Pero sí lo han usado. Emplear la longitud de desarrollo con gancho estándar, así como el recubrimiento mínimo estipulado, considerar que las barras serán de 3/4. Entonces, aquí todos han hecho este cálculo, pero algún alumno se ha pasado de 650 de frente a 1 metro, ¿no? Y no hay un sustento para eso, no hay un cálculo que lo lleve a ese valor. Entonces, si solamente tomo en cuenta el fierro de las columnas, este fierro vertical, que necesita un gancho para que pueda anclar, el único sustento que tengo es sumarle el recubrimiento y las 2 barras de 3/4, y llego a este límite, que siempre redondeamos hacia arriba, tendría que ser 650, ¿no? A partir de aquí calculamos ya el peralte para poder ubicar estas posiciones. Pues el peralte final. ¿A dónde es que me interesa conocer el peralte, no? ¿Se acuerdan en una zapata que tenía fierro en ambas direcciones, una zapata aislada? Ustedes calculaban, si tenían ahí 2 fierros, un peralte promedio al centro de las 2 barras, donde ambos tipos de barras se intersectan. Ahí calculaban el peralte promedio y lo usaban para diseñar en ambas direcciones de una manera sencilla, ¿no? Otro sería calcular aquí un peralte y, no se confundan, uno sería calcular aquí un peralte y aquí otro peralte, ¿no? La barra de abajo tendría un peralte mayor. Para el caso de zapatas combinadas, como el diseño principal se hace en una dirección, que es esta, en esta dirección coloco las barras longitudinales, ¿no? Digamos esta barra longitudinal la coloco ahí, y las barras transversales las coloco aquí encima, ¿no? Entonces el peralte lo llevaría a la barra inferior, ¿no? Al eje de la barra inferior. Ese peralte, haciendo las restas, nos está resultando 580.9. 580.9, si lo llevo al eje de las 2 barras, podrían tener aquí 2 valores, ¿no? Un D promedio, que sería 580.9, o un D a la capa inferior, voy a ponerle así inferior, que les daría, acá lo vamos a poner, eso sería la mitad, 590.5. Cualquiera de los dos pueden haber empleado, ¿no? Se preferiría este, lógicamente, pero cualquiera de los dos sería válido. ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud? Bien, vamos a cerrar unos 10 minutos la sesión. Tienen un break. Aprovecho de cambiar la configuración porque cada vez que uno de ustedes sale, por el motivo que fuese, y tiene que regresar, estamos en esto de tener un ratito la clase para intentar permitirle el ingreso. Entonces voy a dejar abierto para que simplemente puedan entrar o salir en algún momento, o si tienen problemas de conectividad. Pues en 10 minutos nos volvemos a conectar, por favor, a la misma, con el mismo ID.